estimados, hoy tenemos un capítulo hermoso de experiencias, sí, porque estamos juntos acá en Miami después de 4 días de un hermoso crucero por el Caribe, donde hoy justamente lo que queremos hacer es contarles lo que vivimos desde el la preparación en el crucero y el post. Así que mi nombre es Nicolás Reines. Mi nombre es Karen Gampel y bueno, muy felices de estar juntos acá. Tenemos pocas posibilidades no posibilidades, sino pocos chances de vernos porque cada uno tiene mucho trabajo en su país donde reside. Pero bueno, cuando estamos juntos queremos aprovechar y traerles contenido súper especial y diferente. Y recién llegando de esta experiencia inolvidable, nuestro primer crucero de catas, no el último, los vamos a hacer varias veces por año porque nos parece súper divertido y entretenido y la gente terminó muy feliz. Así que les vamos a poner también unos pequeños reviews por acá. Una experiencia increíble. Sí, una experiencia sí. increíble con muchos retos. Porque Claro. finalmente Karen y yo arrancamos en esto como un tema de educación. Queríamos hacerles entender, conocer, que pudieran disfrutar el vino de una manera diferente. Y nos hemos enfocado muchísimo en tema de educación, en cómo hacerles llegar la información más precisa, de la manera más divertida. Pero pues eventualmente no solamente podemos estar en la virtualidad, sino que queríamos consolidar esto y tener unas experiencias, ¿sí? Es por eso hoy en día tenemos nuestra página web, que si no la conocen vayan, www.detrasdeunacopa.com. Ahí tenemos unos beneficios súper lindos, donde tenemos unas catas online, ¿sí? Sigue siendo online, pero al menos tenemos el vino, las cosas se complementan como tal. Hemos hecho catas presenciales acá en Miami un par de veces, esta vez en este año aquí en Miami hicimos un par de catas en un restaurante muy chévere peruano y de alguna manera nos gusta consolidar, tenerlos enfrente, poder abrazarlos literalmente, tomarnos el vino con ustedes, y esto ha sido un reto, pasar de la parte educativa, de la parte teórica, auditiva, a realmente poder jugar con los sentimientos del aroma, de la vista, del tacto. Esto ha sido muy, muy, muy bonito. ¿Por dónde arrancamos con esto? ¿De dónde salió esta idea? Bueno, esta idea salió, para los que no saben, somos 3 en el equipo Detrás de una Copa. Hay uno de los motores principales siempre está backstage, que es Meyer Gampel, mi esposo. Pero bueno, él comenzó con esta idea increíble de que como Detrás de una Copa es vivir y aprender del mundo del vino a través de experiencias. Bueno, parte de las experiencias más grandes y más divertidas en donde la gente hace mejor bonding, por decirlo así, o sea, se une más y comparte más, es con viajes. ¿Y a quién no le gusta viajar? A todos nos encanta viajar. Entonces se nos ocurrió varias modalidades de viaje. Primero, el tema de los cruceros es algo muy noble y muy atractivo porque durante el día cada quien puede hacer la actividad que le provoque. No teníamos que estar todos juntos, el que quería ir a la piscina, el que quería ir al casino, el que quería ir al teatro, el que quería comer. El que quería ir, hay el que quería dormir, opciones diferentes, es maravilloso. Exactamente. Entonces cada quien podía estar a su ritmo, a veces nos conseguíamos, a veces no, y también llevamos un grupo de todas las edades. Entonces eso también era muy, muy entretenido y divertido. La gente de mayor edad jugaba cartas, pero también con un ánimo increíble de pasarla súper bien y no perderse en ninguna de las fiestas que había en el barco. Y bueno, esa era parte de la idea. En las noches, si cada una de las noches teníamos un país diferente representado a través de una bodega, que para nosotros fuesen bodegas representativas de su región y de muy alto nivel de vinos. Entonces tuvimos, por ejemplo, la primera noche tuvimos Argentina, que nos fascina. Nico estudió en Argentina durante muchos años y trabajó también en Argentina. Y los vinos que probamos, uff. O sea, eran del más allá. Tuvimos a Viñacobos como representante de Argentina. Conocemos bien a Nicolás Antich, su enólogo, y la verdad es que nos mandó una curaduría de vinos inexplicable, sí, que ahorita les vamos a hablar más a detalle. La segunda noche tuvimos Undurraga de Chile,
también Pues sí, representando los vinos de Chile. Tuvimos con los vinos de Terroir Hunters que son espectaculares. Entonces, me encantó, a mí me encantó la noche en Chile. Sí, sí, la noche de Chile fue súper especial. Aparte, muchos del grupo no habían tenido tanta exposición a probar un Carmener chileno o estas Sauvignon Blanc. notas de los vinos tan herbáceas, la piracina. Entonces hubo mucho que hablar y que explicarles. Estuvo muy especial. Después tuvimos a Barboursville como bodega representante de Estados Unidos, que para mí Virginia es un lugar mágico, es la cuna de la producción de vinos y de los cultivos en Estados Unidos, a pesar de que todo el mundo conoce más Napa, California en general, Oregon, Washington, Nueva Oregon, York. exactamente, pero Virginia es historia, es pequeñas producciones, bodegas boutique, mucha influencia europea, vinos muy tipo Burdeos. Entonces, bueno, nos gustó mucho tener a Y Barboursville. para mí fue súper lindo porque yo, pues sí, había probado algunos vinos de Virginia, pero nunca había estado como en tanto contacto con estos vinos y hubo un par de cosas que estaban muy lindas, un vermentino que estaba espectacular, un viognier súper floral, o sea, divinos los vinos, No, y divinos. el blend de ellos, Octavon, que ha ganado muchísimos premios. Y ahí también tenemos que de verdad agradecerles a su enólogo, Luca Pagina, por habernos abierto las puertas y habernos dado sus mejores vinos para podérselos enseñar al grupo. Y nuestro consentido, Fernando Franco, que ya tuvimos la oportunidad de tener una breve entrevista con él y queremos volverlo a entrevistar en algún punto porque él es el ingeniero agrónomo, el gran maestro de todos estos cultivos y bueno, fue muy, muy especial para nosotros y la última noche tuvimos... Hicimos un mix hermoso de cosas españolas que fue alucinante porque lo llevamos a pasear por Galicia, Valencia, Priorato y Rioja. O sea, una mezcla súper, súper bonita, una mezcla divina de expresiones muy diferentes para salir un poquito de esa sensación de que España era solamente Ribera o Rioja. Entonces ahí estamos en cosas muy lindas. Pero bueno, el crucero arranca un poquito mucho atrás, ¿sí? En el momento que armamos los planes, hacemos la negociación, empezamos obviamente la parte comercial, la venta, que digamos que no es una tarea fácil. Ustedes saben que todos los que trabajan como independientes es la parte un poquito más difícil. Fue la primera vez tener esta credibilidad, esta onda y poder estar seguros que lo que íbamos a ofrecer fue alucinante, pues es el primer paso y realmente para mí esta es la gran ganancia de este crucero. Estuvimos, sí, 24 personas todos los días en el crucero con una organización de parte de Meyer, parte de Karen, las bodegas, el crucero, que fue espectacular. Entonces, fue el primer paso. Yo considero que ahora, de aquí en adelante, ya tenemos muchos aprendizajes y tenemos muchísimo más para darles. Entendimos, ¿sí?, cómo funciona la vuelta. Fuimos felices con el tema del crucero, lo que decía Karen ahorita. Una de las cosas, digamos que más difícil de esas experiencias vitivinícolas es lograr este balance entre tengo noches libres, tengo mañanas libres, tengo cosas que hacer, quiero ir a museos, quiero ir a turistear, quiero ir a casino, quiero relajarme en la piscina, quiero tirarme a solearme, quiero quedarme en la habitación viendo televisión. Pero con el tema de las catas nocturnas realmente fue espectacular porque lo que hicimos fue que en cada cena, ¿sí?, en vez de que se convirtiera en una cena normal, así como yo llego al desayuno y desayuno solo o almuerzo solo, aquí las cenas venían acompañadas con el tema de los vinos, la cata, ¿sí? Obviamente hay un tema de maridaje, unas noches que fue un poquito más estricto en términos de vamos a comer esto con esto, cada uno, pero cada uno podía elegir. Entonces, esta parte fue impresionante y ahí sí, Meyer y Karen se pusieron la camiseta al 200% y aquí estamos justamente contando esta historia justamente por este trabajo comercial que fue impresionante. Ya el tema de logística, digamos que en cruceros es, entre comillas, la logística está a cargo del crucero. Entonces aquí
tuvimos la ventaja de poder tener todas estas actividades desde la parte de arte, de compras, de lo que sea el casino, el show de hipnotismo, ahorita les contamos el tema del show de hipnotismo, los músicos, las piscinas, las toallas, todo eso es parte de la magia y realmente poder haber simplemente concentrarnos, haber podido llegar a concentrarnos en lo que sabemos hacer, que es enseñarles de vinos, dirigir una cata, tener la cristalería, tener los vinos a temperatura, los vinos decantados, cuando había que decantarlos, no siempre había que Tengo algo decantarlos. que agregar a eso que está diciendo Nico. Yo soy más pro de Kant que Nico, pero bueno, tengo algo que agregarles que... Pregúntele a Braga. Pregúntale a Braga, que Braga detesta el decantador. La verdad es que en el crucero nos colaboraron increíblemente. 100%. O sea, es indescriptible lo abiertos que estaban para complacernos en todo. El servicio fue impecable. Nos conseguimos con el mejor coordinador de restaurantes que se podía tener, un colombiano, Diego. Así que de verdad se lo agradezco. Quiero mandarle este episodio para decirle que es el mejor de los mejores. Nos complació en todo y déjame contarles un poquitico desde el servicio de copas, que en estos restaurantes que manejan miles de personas a la vez en tandas de comida, nos dieron una zona VIP, nos quitaron el audio del techo de la música central del restaurante para que nos puedan escuchar. Nos pusieron las mesas tal cual quisimos, nos cambiaron el setting de las mesas las veces que se lo pedimos, nos pusieron el doble de cantidad de copas, nos pusieron el triple de cantidad de mesoneros alrededor para que todo el mundo estuviera atendido impecable y los platos llegaran a la mesa a la temperatura correcta, con el vino que tocaba hablar en ese momento. Fue 1000 de 1000. Yo siempre le decía a Nico, oye Nico, es nuestra primera experiencia, si Dios quiere el año que viene no solamente vamos a repetir la del Caribe, porque es algo que tenemos fácil, que son solo 4 días y que salimos de aquí de Miami, lo cual es mucho más fácil para todo el mundo, pero es que ya tenemos también y estamos finiquitando la fecha definitiva y la ruta del de crucero de Río a Europa. Entonces ya les vamos a anunciar próximamente, ese sí es un crucero de 7 días con paradas y visitas, o sea, lo que se paga por poder participar en ese crucero nos incluye todo, absolutamente todo, con unos guías maravillosos. Yo acabo de ir hace unos meses atrás porque yo dije, ok, si vamos a salir a promocionar algo y a llevarnos un grupo de personas, responsablemente tengo que ir antes y tengo que estar segura que va a ser impecable, porque es parte de lo que queremos, que todo sea impecable y que cada uno de los participantes que están con nosotros se sientan como el rey consentido o la reina consentida en ese viaje. Y esta es una oportunidad única que vamos a tener porque las visitas son una maravilla y los guías de estas navieras de Río son impecables, o sea, gente muy profesional, enólogos, ingenieros agrónomos y dueños de bodegas. Entonces, es de verdad una experiencia espectacular. Próximamente les vamos a nombrar, pero volviendo a este barco, realmente mucho que agradecer. Para ser nuestra primera experiencia fue impecable. Sí. De hecho, tuvimos una tarde que nos dieron un salón de conferencias especial para una cata de whisky, que de verdad estuvo impecable. Ahí la única falla fue que los vasos no nos llegaron a tiempo, pero después llegaron. No, se piloteó y Mientras todo tanto, bien. arrancamos. Sí, pero esas cosas pasan. Digamos que los cruceros obviamente no están acostumbrados a este tipo de grupos ni a este tipo de experiencias. Entonces, después de esperar un ratico por los vasos, bajó el jefe de barra a decirme, vengo a dictar la cata de whiskies. Por supuesto, había habido algún tipo de comunicación ahí errónea. Claro, era un sudafricano que llegó, no, vengo a dictar unos whiskies, no sé ni siquiera qué son, me muestras. Y yo, no, para. Pero la verdad es que estuvo muy bien. Y yo quisiera contarles un poquito mi experiencia, digamos, como persona de crucero, porque era mi primer crucero en la vida y la verdad es que me voló la cabeza. Desde la logística, desde el boarding hasta el onboarding, hasta la recibida, los cuartos, o sea, absolutamente todo. Obviamente el tema de la comida es una vaina muy loca que uno no se da cuenta porque obviamente dentro de los planes van a tener todo incluido, el paquete premium de bebidas, el paquete premium de internet, todas esas cosas, pero obviamente uno llegar y no, o sea, yo recuerdo en la última cena que estamos hablando con Diego, me dijo,
vamos a comer, estábamos comiendo en un restaurante de especialidad, que son estos que son un poquito más top que los normales, y me dijo, recomiéndeme, y el tipo empezó, bueno, de entrada le recomiendo la sopa minestrone, la burrata, las pizzetas de caprese. Pueden pedir lo que quieran, Y de ilimitadamente. platos fuertes, entonces como es esta pasta, esta carne, con este puré, con esto. Y yo, no, pero a ver, estoy solo yo, no estoy preguntando para toda la mesa, es para mí. Y Sí. eventualmente, claramente, me trajo 3 entradas, 2 platos fuertes, claramente, pues no, sí, no podía comerme todo por más que hubiese querido, porque estaba todo buenísimo. Pero de verdad que fue una muy linda sorpresa. Sí, el sommelier que tuvimos con nosotros siempre, Sadir, siempre estuvo muy pendiente. Y lo más lindo fue que la gente realmente estuvo súper conectada. Llegaron, ¿sí? Nos encontramos todos, recibieron, por supuesto, unos detalles de parte de Pultex que nos dieron unos descorchadores de lámina, ¿sí? Unos corchos, Tapones. tapones que no son de vacío, sino que tienen un sistema súper chévere de un filtro de carbón activado que todavía no sé cómo funciona, pero han hecho un montón de estudios y parece que son alucinantes. Entonces, en ese momento, pues ya recibimos todos juntos, teníamos nuestros gadgets, teníamos nuestras cosas. Una de las cosas que hicimos fue contarles de las catas, cómo lo íbamos a hacer, a qué horas, en qué salón nos íbamos a encontrar. Eh, Teníamos obviamente comunicación constante entre nosotros a través de un grupo y justamente pasó esto, se empezó a armar estos parches que fue lo más lindo, porque había gente que no se conocía, pero terminaron todos jugando cartas juntos, jugando dominó No, juntos, eso era yendo a lo la que yo piscina quería juntos. justamente Uf, comentar, el bonding del grupo. Yo he viajado varias veces en grupos completamente heterogéneos, me ha pasado antiguamente, desde que recuerdo, desde que me casé a Meyer y a mí nos gustaba como que agarrar y meternos en un grupo de un viaje sin importar quién iba al viaje, pero bueno, nosotros estábamos como pareja y ya íbamos a ver a quién conocíamos ahí. Y eso es lo bonito cuando uno viaja con un grupo heterogéneo. También existe la opción de viajar con tu grupo de amigos de toda la vida o familia, pero siempre se hacen 2 o 3 subgrupos de gente que uno ahí ve la química entre las personas, el bonding, pero de verdad esta vez fue maravilloso. Yo misma no me lo podía creer y creo que el último día se los agradecí tantas veces. Se unieron tanto, hicieron tan buen match entre todas las parejas que fueron y de verdad muchos de ellos decían, pero oye, yo soy venezolano, yo también vivo en Miami, yo nunca te había visto y creo que de acá salieron sí. amistades que van a perdurar, o sea, se van a reunir, se van a ver, van a buscar invitarse, vamos a buscar hacer un reencuentro pronto y al final, el último día fue hasta nostálgico para mí, yo estaba que lloraba, porque nos agradecieron tan bonito, la gente se llevó tan lindo. Y como les repito, durante el día cada quien podía estar por su lado y sucedía. Pero en las noches ya uno le reservaba puesto en la mesa al otro. Y entonces, mira, me tienes que volver a sentar con esta pareja que conocí ayer porque me fascinó hablar con ellos y eso estuvo demasiado lindo. Entonces, aparte, La magia del vino. sí, la magia del vino. Yo siempre digo, y les quiero pedir disculpas por el ruido que hay atrás. Nico y yo tenemos que grabar el poco tiempo que estamos juntos. Estamos en mi casa, en Miami, y un vecino está remodelando y se nos va de las manos. Así que de verdad, disculpen el ruido de fondo. Traten de no concentrarse sino en nuestras voces, por favor, porque es algo que se me va de las manos. Eso fue la que me dijo la del hipnotismo, pero no lo logró. Sí, tratamos de hipnotizar a Nico en uno de los shows, porque, by the way, en estos cruceros de barco, los shows son maravillosos, todas las noches. Entonces, ¿qué hicimos? Mi esposo Meyer me dijo, vamos a poner la hora de la cena, porque la cena es en 2 tandas. El grupo que quiere cenar antes, limpian, arreglan todo, el staff del barco es una maravilla, la rapidez con la que arreglan las habitaciones 4 y 5 veces al día, lo que uno requiera y los restaurantes también, porque son tandas muy grandes de personas que comen. Pedimos la segunda tanda para que todo nuestro grupo pueda ir a los shows de las noches, porque los shows son maravillosos. Son de Broadway, literal de Broadway. Y los traen para acá y participan una noche de barco, se montan y se suben en las paradas y realmente es algo que no se debe de perder. Así que nosotros les garantizamos que terminaran su show, se tomaran algo, podían ir al show de Martini en el Martini Bar, mientras nosotros terminábamos de hacer todos el setting de las mesas y todos los detalles y decantando los vinos que ¿O había no? que decantar o no.
Y entonces, bueno, nada, y después servíamos, así que también tuvimos los picos cuando no decantábamos, los droppers, los Droppers. wine, los cortagotas para los picos de las botellas de Pultex. Pultex también nos mandó unos accesorios maravillosos y realmente es una compañía, nosotros no vendemos accesorios de vino, no por ahora, no sé si en algún punto va a suceder, pero sí los recomendamos porque son maravillosos. Nos Sí, dieron la oportunidad de probarlos y realmente todos los accesorios de Pultex son inigualables, pues. sí. Entonces, un poquito de resumen de las catas. La primera noche hicimos Viña Cobos, donde probamos un Chardonnay espectacular, se llama Vinculus. Después probamos un Malbec y un Cabernet que estaban fantásticos, especialmente el Malbec. Fue uno de los Malbecs de pronto más complejos que he probado. Realmente, sí, muy al estilo Paul Hobbs, muy al estilo Estados Unidos, con sus notas de barrica, pero realmente con una onda de frescura que me sorprendió bastante. Para mí fue bastante sorpresivo porque, sí, lo de Paul Hobbs, lo que es Felino, lo que es la serie de Bramare, el Nico, único, ya no me acuerdo ni siquiera cómo se llama, siempre tiene esta onda medio de concurso, de no es esta onda muy nueva de los enólogos, pero la verdad es que lo que me encontré en ese vino para mí fue una sorpresa total, fue tal vez de mis vinos favoritos de todo el crucero, Sí, y el Chardonnay estaba muy lindo, a pesar de tener sus notas de barrica atrás, su coco, sus cosas, estaba muy balanceado, muy. estaba muy compenetrado el tema de la barrica con la fruta, la verdad es que fue muy lindo esa noche, pues que arrancamos con toda la introducción, se volvió bastante emocional el tema, y de ahí solo echamos para arriba. Entonces, segunda noche que tuvimos fueron los vinos de Barbosville fue, de yo me Barboursville. equivoqué antes que dije Chile, Sí, hicimos Barboursville, Argentina, Virginia. Virginia con Estados Unidos, después hicimos Chile. Chile con Ujú. Undurraga y el último día cerramos con España, que fue un mix. Ahí no agarramos una bodega en particular, sino queríamos hablar de varias regiones. Entonces, ahorita les Sí, y explicamos. Barboursville también fue una sorpresa muy Una bonita. sorpresa. Sí, Para mí no, especialmente. para Nico sí, ya yo había ido y conocía. Y yo creo que yo creo que los que estaban sentados también se sorprendieron muchísimo. Realmente encontrar un vermentino de Virginia no es, sí, no es súper común. Muchos ni siquiera habían escuchado de la cepa nunca en la vida. De hecho, una de las chicas todo el tiempo me dijo, Nico, mándame esa foto porque ese fue el vino que más me gustó, esto más gustó, esto. Y fue muy lindo ver cómo empezó a crecer el asunto. El vermentino estaba súper cítrico, súper fresco. El Viognier con todas sus notas características del Viognier floral, con esa notita un poquito de cáscara amarga de pomelo en la mitad de la boca. Estuvo muy, muy bien. Después probamos dos tintos, ¿sí? El Octagon, que yo siempre le digo Octomore, pero no, Octomore es el whisky, Octagon es el vino, un blend muy complejo, muy Muy interesante, sí, premiado, ha muy ganado varias premiado, veces el eh, Governor Cup y sí, sí, está súper premiado súper, ese súper blend. rico, súper rico. Bueno, hay que agregar que el enólogo Luca Pacina llegó a los dueños de Barboursville, es la familia Sonin, Gianni Sonin es el papá, que comenzó a cultivar pues y con el cultivo de las uvas en un terreno espectacular que de hecho quiero comentarles que parte de nuestro plan es el año que viene, no solamente estamos haciendo cruceros de río y de océano con catas, sino queremos llevarnos a grupos a partir del año que viene a distintas zonas, España, Argentina y a Estados Unidos, a hacer visitas guiadas por nosotros y dirigidas por nosotros a bodegas y definitivamente todo este grupo nos pidió que los lleváramos a Virginia a visitar varias bodegas que hay ahí y nos quedáramos en Barrows, Sí. que es una excelente opción porque tiene las ruinas y esa es una historia súper bonita. Las dejaron intactas, la familia Sonin son los dueños, ahorita son los hijos, segunda generación, y se trajeron un enólogo de Alba, que nació originalmente, Luca nació en Alba, en Piemonte, y bueno, y entonces por eso hay un vermentino y por eso este Octagon es un blend tipo Bordeaux blend, mucha influencia europea,
dentro de terreno americano. Entonces hay como un híbrido muy bonito e interesante del nuevo mundo y el viejo mundo que me parece súper diferente y muy bonito, que de repente uno no lo consigue en otras zonas de Estados Unidos. Respetan mucho lo que es la historia. Aparte, tengo que comentar que Virginia es súper importante porque, bueno, Thomas Jefferson hizo varios intentos y se trajo la vitis vinífera para que se empezara a cultivar los colonos ingleses anteriormente. Y bueno, se hizo muchos intentos, él murió, era un amante, un gran amante del vino, le apostó mucho al cultivo en Estados Unidos y a la producción de vino, pero él falleció sin verlo ser exitoso y se logró el éxito posteriormente. Y bueno, pero es algo muy lindo. Sí. La tercera noche hicimos Chile con un par de sorpresas muy lindas. La primera es que teníamos un Undurraga Sauvignon Blanc típico Chile salvaje, con estas notas a espárragos súper marcadas, salinos súper marcados, y aquí encontramos realmente una dualidad, ¿sí? Hubo que les encantó el vino, otros que dijeron, no, esto no es mi estilo, y es completamente entendible, pero ese Sauvignon Blanc estaba muy bien. Hicimos un espumante Brut, que también tenía Sauvignon Blanc, el espumante les encantó, y después hicimos la línea de Terroir Hunters, donde probamos un Carmener y un Cabernet Sauvignon. El Cabernet Sauvignon estaba en su punto, con esa elegancia, suavidad, no era un Cabernet Sauvignon estructurado, para nada, fue muy bonito. Esto que probamos del Peumo estuvo fantástico. Esos dos vinos a mí también me fascinaron. El Cabernet un poquito más que el Carmener, pero el Carmener también estaba maravilloso. Fue una noche de descubrir Chile, como dijo Karen, porque aquí en Estados Unidos no es tan fácil y el consumo de vinos chilenos no es tan alto como lo es de España o como lo es del mismo país. Pero encontramos cosas muy lindas en estos vinos y ahí tuvimos una sorpresa muy bonita para entrar al último día, donde hicimos una cata de whiskies y probamos cosas muy lindas. Probamos un Redbreast, ¿sí? PX. Redbreast es un whisky de Irlanda. Probamos un Lagavulin 16, que muchos también salieron medianamente corriendo diciendo que esto era too much para ellos, pero pues ya sabemos, whiskies de las islas. Si no han escuchado nuestros capítulos, tenemos capítulos de whiskies por allá atrás. Y probamos un Glen Scotia 15 años de la región de Campbelltown. Entonces estábamos con cositas diferentes, no eran estos whiskies tradicionales, algo que fuera fácil de conseguir, fácil de encontrar, ni que lo tuvieran muy claro. Entonces fue muy lindo y nos pasó algo muy divertido. Uno de los viajeros era amante de Jameson y decíamos que yo solo tomo Jameson y yo solo tomo Jameson, y ese día él se quedó solamente con el whisky irlandés, dijo que eso era lo que le gustaba, que definitivamente Scotch no era lo de él, pero yo creo que logramos abrirle un poquito la mente, que lograra entender por qué le gustaba Irish y por qué no le gustaba tanto los Scotch whiskies. Y creo que eso fue muy valioso, a pesar de que se quedó solo con ese y los otros apenas Claro, pero eso es lo bonito, que la gente abra un poquito poquito la mente y a pesar de que se van a quedar con su gusto probablemente, porque bueno, para eso cada quien tiene su gusto y para eso existen tantas opciones de todo, pero lo bonito es que por lo menos entendió por qué le gustaba tanto el que suele consumir y tuvo un comparativo y aprendió algo nuevo que probablemente como nunca le había interesado, no lo había aprendido. Entonces, bueno, es parte de las experiencias, ¿no? Total. No nos puede faltar que tuvimos una cata improvisada, porque este viaje estuvo lleno de sorpresas, por eso es que el grupo estaba así como que decía, wow, y otra sorpresa y otra cosa diferente. Hicimos cada uno que quiso, se llevó un vino que escogió en su casa y se lo llevó en su carry-on porque permiten llevar una botella por persona en los carry-ons a este tipo de cruceros. Entonces, por ejemplo, mi esposo y yo llevamos 2 botellas, una él y una yo. Nico se trajo de Colombia otra botella. Otro de los participantes que venía de Buenos Aires se trajo una botella muy especial argentina con él. Y así cada quien, y luego nos reunimos una tarde de manera súper informal. En un café, en uno de los en un cafés. café, y con las copas que nos Del dejan en la habitación del Sí. cuarto, para no molestar más y mandar a hacer otro set diferente en el barco cada quien. Y fue muy lindo porque también
nos enseñó que la improvisación queda maravillosa y que las cosas que salen sin tanta estructura, sobre todo a mí que soy tan estructurada y organizada, me enseñó que, wow, y ¿saben algo? De verdad nos llevamos 2 muy buenas sorpresas ese día. 3. Sí. 3 buenas sorpresas, porque el vino argentino era algo así súper diferente a lo que por lo menos se consigue en Colombia y en Venezuela. Sí. En Venezuela, mírame a mí, y en Miami. En Venezuela En tampoco se Venezuela consigue. no, en Venezuela tampoco se consigue, obviamente, pero no. Y en Miami, entonces esa fue la tercera sorpresa. Pero vamos a contarles un poquito, Nico, de... Sí, tuvimos una de las experiencias, digamos que a nivel de educación, a nivel de docencia más lindas, es que nos salió un vino con corcho, con TCA. Sí. Sí, y una botella de alta gama, cuyo nombre no vamos a mencionar porque no es culpa de la bodega, no es culpa del productor, pero nos tocó un vino con TCA, entonces lo abrí, lo probé, dijimos, no, esto no está bueno, se lo dimos a probar a todos, pudieron aprender qué es lo que tenían que buscar en un vino cuando se lo estaban sirviendo en un restaurante. Fue un aprendizaje hermoso. Un aprendizaje hermoso para todos, obviamente pues usamos un poquito del vino para ese momento, y cosa que tenemos que resaltar es que la botella la trajimos de vuelta, la devolvimos a Miami, fuimos a la tienda donde la compramos hace un año, digamos, con el deseo de decirle, por favor, cámbiamela porque la botella no está bien. De alguna manera había algún recelo, como dijimos, ¿será que si no la van a cambiar? ¿Será que si no la van a cambiar? No teníamos la factura física, pero la botella tenía el código de barra de la tienda, así que no había problema. Entonces llegamos y dijimos, mira, esto está corchado, ¿me la puedes cambiar? Y inmediato. La hermosa respuesta de la tienda fue, claro que sí, lamento mucho, no tengo la misma cosecha, tengo estas dos, ¿cuál prefieren? Y fue hermoso porque así es como debería ser. ¿Sí? Lo importante es ser honestos con eso y decir, oye, mire, de verdad, esto está corchado, acá te traigo la botella de vuelta. Y fue de verdad que una súper linda experiencia y nos habló muy bien de la tienda porque fueron supremamente responsables como tienen que ser. ¿Sí? Y simplemente queremos que ustedes lo tomen como una experiencia de que pueden devolver un vino si el vino está dentro. No pueden devolver un vino porque no les gustó. Eso no va a pasar, ni porque no llegó a la temperatura correcta. Si no llegó a la temperatura correcta, enfríenlo un ratico o caliéntenlo con sus manos un ratico o esperen para tomárselo. Pero sí lo pueden devolver si entra dentro de la gama de defectos del vino que tanto les hablamos tanto en el podcast como en el Instagram y que todo el tiempo repetimos. Que tenemos un capítulo, que pueden ir a escucharlo, ya sea en YouTube, en Spotify o en Apple Podcast. Hay un capítulo que se llama Defectos del vino, que fue muy divertido. Y que seguramente seguiremos hablando y en varios capítulos, yo sé que lo hemos mencionado, por el famoso tema de la tapa rosca, de los corchos, hicimos un capítulo de defectos, hicimos un capítulo de corchos, donde también lo introdujimos un poquito, sí. Pero fue una experiencia muy linda. Y después probamos un vino del año 1987, que yo llevé, sí. Español, y entonces Rioja. Estaba súper interesante, era un Rioja, porque tenía, imagínense, tanto añejamiento, el corcho estaba ya, o sea, como que no se desarmó, el corcho salió impecable, perfecto, pero ya se veía que el vino estaba como que cubriendo gran parte del corcho y les voy a decir algo, estaba en su momento de toma. Yo creo que haber esperado un año más, ya el vino estaba off. Sí, para mí ya estaba ahí como un gato ahí agarrándose de la cortina. Todavía tenía algo de fruta, tenía algo de vida, pero sí, pues tenía algo, pero ya estaba... Lo más importante eran las notas de evolución. Digamos que fue un aprendizaje también, nos dimos cuenta que no todo el mundo es de vinos con añejamiento, con notas terciarias. Hay muchísimos consumidores hoy en el mundo, inclusive muchísimos sommeliers que prefieren vinos más afrutados, más jóvenes, que no, ¿sí? Ya no estamos guardando esos vinos. Eso es una tendencia que cambió hace muchos años, pero la verdad es que tener opciones de probar ese tipo de cosas es muy, muy lindo. Muy lindo, y yo creo que el grupo también aprendió un poco de saber qué le pasa a un vino después de evolucionar y cuándo debe ser el momento de toma y cuándo darse cuenta que el vino ya está perdiendo esa fruta y se está volviendo como... Claro, porque cuando ya pasa el vino de su momento de toma, entonces se le siente más la acidez y ya el vino tiene, ya por la microoxigenación del corcho, ya se empieza a oxidar más, ya pierde esa fruta maravillosa. Ni hablar del color. El color ya es un color terroso, clarito, porque acuérdense que siempre les repetimos que los vinos tintos empiezan en colores intensos y que con la evolución se van aclarando y se van volviendo más
naranjosos, más terrosos, más marrones. Cancha de tenis. Exactamente, exactamente. Entonces, bueno, fue una bonita experiencia para el grupo porque tenemos también que recalcar que el grupo no era de tomadores de vino que lo que hacen es viajar alrededor del mundo de bodegas, no, era un grupo de personas que quería disfrutar, que les gusta el vino, que quería aprender un poquito más y a raíz de este viaje se unieron a nuestra suscripción porque quieren seguir con nosotros en las catas online. La gente que se suscribe aparte tiene descuentos en los viajes futuros. Entonces, bueno, al final lo que queremos que conozcan y que entiendan es que esto es una comunidad para crecer alrededor del mundo del vino a través de experiencias y poder participar con nosotros tanto en las catas online, porque Nico está en Bogotá y yo estoy en Estados Unidos, y en los viajes, en el podcast, en el Instagram, que son videos muy cortos, porque ya saben que en el Instagram los reels son de menos de un minuto, entonces hay que darle información muy, muy reducida. Y bueno, y es la manera en la que la gente está acostumbrada a consumir el contenido en Instagram, entonces me toca reducir mucho la información, pero también son tips, son datos que si uno se va uniendo a cada una de estas formas, cuando se viene a dar cuenta aprende un montón. Sí. Y tenemos las catas presenciales, yo las hago en Miami, Nicolás hace sus catas presenciales en Bogotá. Entonces, bueno, es mucho experimentar, aprender, abrir la mente. Yo siempre soy de las que piensa que la infidelidad vínica es lo que vale la pena y hay que probar. Si es verdad que todos tenemos un estilo que nos gusta más, una uva que nos gusta más, una región que nos gusta más, pero prueben, prueben, porque probando es que se aprende, se conoce, se crece y se entiende qué se gusta y qué nos puede gustar y qué no nos puede gustar o no nos gusta. Y la última noche tuvimos una cata de España. Entonces, sí, hicimos Marqués de Murrieta, hicimos una cosa del Priorato que estaba fantástica y probamos un vino que quiero mucho que se llama Casa Castillo. Es un Jumilla, es un monastrel hermoso de la bodega Casa Castillo. El vino se llama Gravas, si no me equivoco. Que también estaba súper amermelado, típico como tenía que ser de la región. Y un albariño, por supuesto, de Paso de Señorans, que estaba maravilloso, maravilloso. Sí. Al final del día tuvimos nuestro tiempo, todos los viajeros tuvieron su tiempo para sí mismos, para hacer lo que querían hacer, para desayunar, para almorzar lo que querían hacer. Yo terminé bailándome todas las noches, por supuesto, en la piscina, en la discoteca, en la parte de arriba, tomándome un par de whiskies. Jugamos dominó, jugamos cartas, estuvimos en shows, fue fantástico. Comimos delicioso y lo más importante, tomamos buen vino y aprendimos un montón, porque todos aprendimos. Así que, sí. Bueno. La invitación es a que vayan a nuestra página web de vuelta, www.detrasdeunacopa.com. Allá van a encontrar la suscripción. Únanse a las catas online porque ha sido una experiencia fantástica con gente de todo el mundo. Tenemos gente de México, tenemos gente de Argentina, tenemos gente en Estados Unidos, Brasil. En Colombia, en Brasil, cada uno con su vino a su presupuesto y a su ritmo, y hemos aprendido que así estemos catando todos vinos diferentes. Justamente la idea es encontrar estas cosas que tienen en común, estas cosas que tienen diferencias y poder entender de dónde viene toda esta magia del vino. Que es pues, hermosa y que finalmente lo que hace es traer a la gente a que se conecte, a que se una. Así que bueno, ya saben, vayan, busquen la suscripción, busquen el Instagram, porque realmente van a encontrar cosas muy lindas. Y con nuestra suscripción van a tener todos los descuentos a futuro en los viajes. Y seguramente vamos a hacer un montón de viajes hermosos. No solo en cruceros, sino como decía Karen, también por bodegas y otras cosas que va a ser hermoso. Y también les podemos hacer viajes a la medida, que es otra cosa que no les nombramos. En la página web ahora, en este momento, tenemos ya todo cuadrado en Argentina. Si ustedes quieren no irse en grupo, no irse con nosotros, quieren hacer su viaje, su viaje para su pareja, para un grupo de amigos, para una familia, para lo que sea. Nosotros ya estamos listos, tenemos el grupo de personas que les hacen el traslado, las bodegas contactadas, restaurantes,
kasher, no kasher, tenemos todas las opciones para llevarlos a Argentina. Así que anímense y únanse a nosotros y sigan escuchándonos en nuestro podcast, que tenemos muchísimo más por entregarles. Así que, bueno, se les quiere mucho. Nos vemos en un próximo episodio. Chao, chao.